Chicos, bienvenido a esta primera clase de patología. Lo que vamos a hacer hoy es hablar sobre conceptos generales, ¿sí? Para después sí, en las clases próximas, entrar en detalle con cada uno de todos estos conceptos básicos, ¿sí? Que nosotros tenemos que aprender. Para esto vamos a ir dando distintos ejemplos, ¿sí? Así termina siendo esto un poquito más agradable. Pero bueno, son conceptos que deberíamos conocer por lo menos, ¿sí? Para empezar con el estudio de patología, ¿sí? Histopatología, fisiopatología, ¿sí? Muy bien. Primero, ¿qué es lesión celular? La lesión celular, lógicamente que es un daño, ¿sí? En el cual se sobrepasa el límite de la capacidad adaptativa de la célula. Cuando una célula sufre un daño, se altera su equilibrio homeostático. Esta alteración no permite a la célula cumplir con determinada función correctamente. Y si se altera ese equilibrio homeostático, ¿sí? Y la célula se mantiene a ver, puede mantener sus funciones a causa de ese daño y la célula va a poder seguir tres caminos, ¿sí? Lógicamente que esto depende de el daño, la célula afectada, ¿sí? Pero bueno, esto es en general. Es decir, mientras se mantiene funcional la célula, tres caminos. ¿Cuáles son? O que se adapte, ¿sí? Y pueda generar un nuevo equilibrio homeostático, que la lesión sea reversible o directamente que la lesión sea irreversible, ¿sí? Entonces vamos a ir viendo un poquitito qué es la adaptación celular. La adaptación celular, primero que es reversible. Un primer dato que tengo que tener en cuenta, a pesar de que vamos a ver que hay una que es la atrofia, ¿sí? Que es todo bastante controversial. Pero bueno, ¿qué es una adaptación celular? ¿Sí? Cuando una célula se adapta, cuando los factores estresantes fisiológicos o patológicos inducen un nuevo estado de homeostático, de equilibrio, que cambia, ¿sí? Las células preservando su viabilidad ante la oposición de los estímulos exógenos. Estos cambios que pueden inducir hiperplasia, que a mí la célula tiene lógicamente que tener la capacidad de dividirse, ya que la hiperplasia es cuando aumenta el número de células. Por otro lado, la hipertrofia. En hipertrofia estamos hablando de que aumenta el tamaño de la célula, ¿sí? Aumenta la cantidad de organoides. Por otro lado tengo la atrofia, ¿sí? Que esto es algo bastante controversial, si es reversible, irreversible, depende cuál, si eso lo vamos a dejar para más adelante. Pero bueno, acá la célula disminuye su tamaño, ¿sí? Disminuye el número de organelas. Y después la metaplasia, ¿sí? Que era un cambio de generalmente de una estructura, se usa mucho a nivel epitelial, eh, de un tejido adulto, ¿sí? Por otro tejido adulto que soporte mejor las condiciones adversas, ¿sí? Hay un epitelio de un fumador, podemos hablar del famoso esófago de la persona que tiene reflujo, donde podemos hablar de estos cambios metaplásicos, ¿sí? Son los dos ejemplos, ¿sí? Más distintivos. Muy bien. Por otro lado, nosotros podemos tener, que no hay que confundir, lo que es la displasia, ¿sí? Un concepto que me puedo confundir con las adaptaciones celulares, por eso esta no es una adaptación celular, no es reversible, ¿sí? Sino que esto es una alteración del desarrollo, eh, más allá de que esto se puede aplicar a células epiteliales como enzimáticas. eh, Generalmente acá hay una alteración, hay cambios citológicos, se afecta el tamaño, la forma, la organización celular y se puede considerar un cambio preneoplásico. Es más, las displasias, por ejemplo, de un tejido epitelial de tipo estratificado, se dividen en displasia grado 1, grado 2, grado 3, se afecta un tercio del epitelio, dos tercios del epitelio, o bueno, o afecto los
todo el epitelio sin superar la membrana basal, se le llama una displasia o un carcinoma in situ, ¿sí? Por eso, ojo que se considera un cambio preneoplásico, ¿sí? Por otro lado, claro, eh, hay conceptos, ¿sí? Que uno tiene que tener en cuenta porque si uno no es adaptación, no es lesión, reversible, irreversible, pero bueno, si uno tiene una agenesia, hay un órgano que no se forma, ¿sí? Me viene un paciente y me dice que, digamos, uno ve y dice, mira, es monorreno. Bueno, tuvo agenesia renal unilateral, es decir, un riñón a él no se le formó, ¿se entiende? Por eso es una alteración del desarrollo. Hipoplasia, ¿sí? Sí, la mamá estuvo expuesta a agentes teratógenos, ¿sí? Y entonces ese órgano se desarrolla más chico de lo normal, incompleto, ¿sí? Eh, microcefalia, ¿sí? Yo digo atresia. Cuando uno habla de atresia, primero tengo que pensar en un órgano hueco, que ¿qué le pasó? No se canalizó, ¿sí? Lógicamente que este órgano y en vez de tener la luz puede quedar como un cordón fibroso, ¿sí? Muy bien, en el esófago vamos a ver la atresia esofágica, ¿no? Pero bueno, en cualquier órgano hueco, ustedes me lo podrían estar hablando. Después los que son restos embrionarios son tejido que debería haber involucionado y no involucionó, ¿sí? Y bueno, puede que sea patológico o no, sí, generalmente pueden quedar quistes, pueden quedar conductos, pueden quedar, bueno, hidateresis de Morgagni, si vamos al hombre, en la mujer puedo hablar del paróforo, epóforo, ¿sí? Después, disrafia, falta de fusión, ¿sí? Eh, Generalmente esto puede ser completa, incompleta, ¿sí? La famosa meningocele, mienomeningocele, ¿sí? Que ustedes van a ver, bueno, esa falta de fusión, que en realidad es una alteración del desarrollo, ¿no? Y después lo otro es involución de ciertos tejidos que estos se pueden, dentro de las involuciones, hay algunos que involucionan la vía intrauterina, como la notocorda, y si uno ve después el timo, ¿sí? Es un órgano que durante el desarrollo postnatal, digamos, ¿sí? Después va a ir involucionando. Una vez que cumple con su objetivo, chicos, esto, ¿sí? Sufre una involución. Muy bien. Todo conceptual, nada más. Ahora, uno puede hablar de muerte celular, ¿sí? Uno dice, mira, la muerte celular es un proceso que conduce o que se produce cuando una célula o cesan sus funciones vitales, ¿sí? Pueden ser producidas por cambios morfológicos, funcionales, bioquímicos, puede ser la famosa lesión celular irreversible que me lleva a la muerte celular. Y generalmente lo podemos describir en dos grandes muertes celulares, que son la necrosis y la apoptosis. ¿Sí? La apoptosis es la famosa muerte celular programada, ese programa de suicidio de la célula, en la cual abarca un número, es la muerte individual o un número pequeño de células, no es, puede ser fisiológico patológica, ¿sí? Y en lo cual, a ver, cursa sin inflamación, ya que no altera la membrana, no libera mediadores químicos de inflamación, y lo que hace es sufrir toda una retracción, condensación, fragmentación, hasta ir como digamos, generar un desensamblaje de la célula para hacer cuerpitos apoptóticos y que sean fácil de fagocitar por los fagocitos, ¿no? Por eso también cursa sin inflamación. En cambio, cuando uno habla de la necrosis es el tipo más habitual de muerte celular, patológica, se altera la membrana, la célula está tumefacta y edema. eh, Acá hay desnaturalización, coagulación de las proteínas.
Eh, Hay fracaso de las organelas, es lo que con una lesión celular irreversible va a la necrosis. Y después vamos a ver nosotros que hay distintos tipos de necrosis, ¿sí? La verdad que vamos a hablar de una necrosis de coagulación, licuefactiva, podemos hablar gomosa, grasa, ¿sí? Gaseosa. Entonces, ¿sí? Vamos a ir hablando después, a medida que desarrollemos, lo que es necrosis. Por otro lado, ¿sí? Uno dice, bien, tuvo una lesión, esa lesión fue irreversible, pasó a necrosis, hice una necrosis y después se complicó con gangrena. Muy bien. El término gangrena generalmente se aplica a los miembros inferiores, ¿no? Cuando se interrumpe el flujo sanguíneo terminal y, bueno, después puede ser atacado por agentes bacterianos. Un tejido que experimenta la muerte celular, más allá de isquemia, ¿sí? Isquemia, necrosis y coagulación. ¿Qué pasa? Después pueden venir las bacterias, ¿sí? Hacen una acción colicuativa y los leucocitos llegan, ¿no? Van a infiltrar el tejido. La gangrena no es que es una forma de necrosis, por ahí pueden ver que se habla de necrosis gangrenosa, ¿sí? Sino que es más una forma de evolucionar de la necrosis. ¿Estamos? Eh, y generalmente esa que se usa en miembros inferiores, ¿sí? Esta gangrena, es lo que se considera gangrena seca, característica del paciente diabético. Ojo que uno dice gangrena seca, pero bueno, por debajo hay todo un tejido edematoso, inflamatorio, ¿sí? Lo que pasa es que, bueno, de seca se puede complicar a húmeda, a un shock séptico, ¿sí? Muchas veces ustedes van a ver que esto pues, está predispuesto a que sea colonizado por bacterias, ¿sí? Entonces hay que prestarle mucha atención. Otra cosa diferente es el infarto, ¿sí? El infarto es una necrosis isquémica por una oclusión vascular, la muerte de un grupo, de un área, de un sector, de un tejido por oclusión vascular, que puede ser arterial, puede ser venoso, desde el punto de vista macroscópico puede ser un infarto anémico, generalmente es en órganos con una sola circulación. Uno, uno pone siempre el infarto o miocardio como ejemplo, pero bueno, puede ser el vaso, ¿sí? Y después los infartos hemorrágicos que se pueden dar en órganos con doble circulación, ejemplo el pulmón, que puede darse en órganos con un montón de arcos vasculares, ejemplo el intestino, o que se puede dar en órganos por torsión de pedículo, ovario, testículo, ¿sí? Son, lógicamente se ve rojo, hemorrágico, ¿sí? Tirando más a negruzco. Muy bien. Otro concepto a tener en cuenta son los radicales libres, ¿sí? Que estos son especies que tienen un único electrón en el orbital externo, lo cual lo vuelve inestable, hace que reaccione con un montón de sustancias orgánicas e inorgánicas. Como inorgánicas, el hierro y el cobre son muy importantes, que esto lo que hacen es ser autocatalíticas donde las moléculas afectadas se convierten en radicales libres y empiezan a generar una reacción en cadena que se propaga, que terminará lisando o siendo lesivo para la célula. ¿Sí? Cuando hablemos de radicales libres, bueno, vamos a ver que en nuestro cuerpo hay sustancias antioxidantes, hay vías para evitar la formación de radicales libres, pero bueno, con la edad, con el tiempo, ¿sí? Aumenta la producción, disminuyen estas reacciones, ¿no? Y por ahí los radicales libres me pueden estar marcando lo que es envejecimiento celular. Muy bien. Una palabra a tener en cuenta es degeneración, ¿sí? ¿Por qué? Una degeneración es un cambio eh, metabólico leve, grave, que puede llevar a la necrosis, donde disminuye la capacidad de adaptación de una célula, se puede dar en el parénquima de algún tejido, y ojo que esto de la degeneración, ¿sí? Hay distintos tipos, más allá de que uno dice, mira, de acuerdo a la cantidad de agua, si es turbia, granular, vacuolar, ¿sí?
Generalmente veo dónde repercute. ¿Sí? Una degeneración proteica, por ejemplo, es la amiloidosis, donde ustedes tenían una sustancia que era soluble, que circulaba en el plasma, ¿sí? Y sufrió un cambio inmunitario, una degeneración, pasó a ser insoluble, va y se acumula, ¿sí? Se acumula, va, genera una alteración en un determinado órgano, ¿sí? Y bueno, y ahí empieza toda la enfermedad. Por eso hay un cambio, ¿sí? Eso es degeneración. Que lógicamente que ese cambio que se genera, en este caso la amiloidosis sería de una proteína, ¿sí? Que se llama amiloide, eh, ese cambio lleva a que se acumule, ¿sí? Y bueno, y después lógicamente genera la enfermedad. En cambio, un acúmulo es el almacenamiento, depósito de una sustancia orgánica, inorgánica, en un órgano, que puede ser anómalo, y cambiar las características del órgano. La acumulación patológica también puede ser de tres tipos, que sea por la degeneración, ¿por qué? Porque una vez que se degenera, después se acumula. Puede ser que sea por las tausaresmosis, son generalmente patologías que se relacionan con las vías metabólicas, donde hay un déficit enzimático, generalmente por una alteración de tipo autosómica recesiva, sí, me lleva al acúmulo de esa sustancia que nosotros no podemos metabolizar, esta enfermedad de Gaucher, Niemann-Pick, Tay-Sachs, ¿sí? Y después por esas hiperpigmentaciones o la pigmentación que se pueda llevar a dar, de melanina, ¿sí? U otra característica. Ahora, otro concepto que no tengo que tener en cuenta, porque uno dice, mira, tengo un edema, ¿sí? O por ahí dice, mira, retuvo líquido. Bien, el edema es el acúmulo de un exceso de líquido en el espacio tisular intersticial o en las cavidades de algún organismo, ¿sí? Involucra alteraciones en las presiones, es decir, a nosotros nos interesan mucho las fuerzas de Starling, que son la presión oncótica y la presión hidrostática. Y hay que diferenciar, por lo menos acá en patología, lo que es un trasudado de un exudado. Un trasudado, ¿sí? Es un ultrafiltrado de plasma, no es inflamatorio, es pobre en proteínas, ¿sí? Densidad menor a 1,012, es endotelial y es por diferencia de presión, ¿sí? Acá generalmente aumenta la presión hidrostática, entonces el líquido difuye. Entonces, a ver, no es, no es inflamatorio, ¿sí? Entonces, un paciente con insuficiencia cardíaca, ¿sí? Se va como estancando el flujo, ¿sí? O va más lento, aumenta la presión hidrostática y bueno, de ahí puede venir el edema. Ahora, si yo voy a hablar de exudado, el exudado es inflamatorio. Es más, es un líquido inflamatorio extravascular, es rico en proteínas, en células, tiene una densidad mayor a 1000 o a 1,012. Acá hay alteración de los vasos sanguíneos y después uno clasifica sus exudados. Esos exudados, sí, si digo, mirá, un exudado, de acuerdo, el grado de agresión también, ¿no? Pero puede ser seroso, serofibrinoso, fibrinoso, granulomatoso, purulento, es decir, tenemos varios, hemorrágico, ¿no? Tengo varios tipos de exudado. ¿Con qué se estudia esto? Con inflamación, ¿no? Pero bueno, la diferencia de exudado y trasudado es muy importante que lo tengamos en cuenta. Por otro lado, ¿sí? El tema cuando uno hable núcleo, porque aparecen algunas definiciones como cariólisis, pignosis, cariorrexis, ¿sí? Y tiene que ver con la cariólisis, lisis, destrucción, ¿no? De la cromatina nuclear, pignosis, que es condensación de la cromatina, y cariorrexis es la fragmentación, separación, ¿sí? En partes más pequeñas. Esto es característico cuando uno empieza a estudiar un poquito lo que es la muerte celular, ¿sí? Uno utiliza estos términos, por eso no les pide que le presten atención. ¿Qué pasa? Hay palabras muy parecidas, ¿sí? Dentro de esas palabras muy parecidas, ustedes van a ver que, por ejemplo, uno habla de una enfermedad que se llama mucoviscidosis o fibrosis quística,
Esta es una enfermedad autosómica recesiva que afecta todas las glándulas endocrinas de nuestro organismo, ¿sí? Y que, bueno, va a tener una alteración en un canal, que es el canal de cloro, y dentro de ese canal, ¿sí? Genera que nuestras secreciones se espesen, empiecen a generar tapones mucosos. Y afecta, chicos, hígado, páncreas, testículo ovario, ¿sí? Todo lo que son glándulas exócrinas. Que no es lo mismo que decir mucus, ¿sí? Ese líquido espeso que se produce en los órganos de cavidad, en las mucosas. Las mucosas es una de las capas de estos órganos huecos, ¿sí? Ya que aparece la palabra mucosa, que no es lo mismo que mucina, que es esa glucoproteína que se encuentra en el moco, ¿sí? En función protectora, que no es lo mismo que mucoso, ¿sí? Está bien que tiene mucosidad, que es rico en moco, que, claro, diferenciarlo de mucinoso, ¿sí? Que contiene o se parece a la mucina, que es esa glucoproteína, o mucoide, tejido mucoide, un tipo de tejido conectivo laxo, ¿sí? Ese mesénquima mucoso gelatino o la gelatina de Wharton que aparece en el cordón umbilical, ¿sí? Fíjense, mucoide, parecido al moco, ¿sí? De ahí viene el nombre, y que no es lo mismo que mucinosis, ¿sí? Muchas veces esto se usa para blastomas, ¿sí? Que son muchas veces llamados carcinomas mucinosos, que son los que producen mucina en muchos tumores. Chicos, los blastomas son tumores bastante agresivos, tumores de la infancia, ¿estamos? Y todo lo que sea blastoma, acuérdense, generalmente suelen estar en menores a 10 años, más o menos, ¿sí? Esto es lo general. Pero bueno, ven cómo tenemos palabras parecidas, ¿sí? Que tengo que diferenciar unas con otras. ¿Estamos? Lo mismo nos va a pasar acá. Uno dice fibrinoide, ese oide, ¿sí? Que era parecido. Entonces aquí era la fibrina, ¿sí? Más allá de que es parecido, no significa que sea igual. Cuando uno habla de un material fibrinoide, ¿sí? Primero que es material amorfo, homogéneo, acidófilo con restos celulares. Ustedes van a ver que los núcleos están picnóticos, se han formado inmunocomplejos, ¿sí? Y que estos inmunocomplejos están rodeados de macrófagos, neutrófilos, linfocitos. ¿Qué pasa? El término fibrinoide se usa para la degeneración fibrinoide. En esa degeneración fibrinoide hay necrosis fibrinoide, quiere decir que van a ir todas de la mano. Suele darse por alteraciones inmunitarias, ¿sí? Esto tiene que ver con las hipersensibilidades. Ahora, una cosa es una fibra, ¿sí? Que es cada uno de los filamentos que se encuentran en la composición de un determinado tejido orgánico. Otra cosa es la fibrina, ¿sí? Que es esa proteína importante en la coagulación sanguínea. Otra cosa es fibroso, ¿sí? Tejido yo te diría rico en fibras, ¿sí? Más que nada fibras proteicas. Otra cosa es fibrinoso. El fibrinoso es un exudado, es decir, un exudado fibrinoso es un exudado rico en fibrina, que contiene fibrina, ¿sí? Acuérdense que el exudado era inflamatorio. Y otra cosa totalmente diferente es la fibrosis, que es uno de esas formas que tengo de curar, ¿sí? De curación que tiene nuestro organismo, es una de las formas de evolucionar de un proceso inflamatorio, que en realidad es una curación sustituyendo el tejido conectivo, ¿sí? O el tejido conjuntivo. Cuando se produce y una destrucción importante, tengo un órgano que no se regenera o afectó mucho la lesión, y entonces se produce mucho exudo fibrinoso rico en fibrina. ¿Sí? ¿Qué va a pasar acá? Y bueno, cuando ese exudado no puede ser reabsorbido en forma adecuada, prolifera ese tejido conectivo y se queda toda una masa de tejido fibroso bien organizado. Es una de las formas de reparar. ¿Estamos? ¿Sí? Por eso hay que prestarle atención a lo que es las distintas palabras, ¿sí? Para ver bien qué es lo que estamos hablando. ¿Sí? Después hay algunas palabritas que por ahí las vamos a hablar bastante, como lo que es un hematoma,
¿sí? Que no es lo mismo que hemorragia. ¿Sí? La hemorragia es la extravasación de sangre por la laceración de un vaso, porque se lesiona un vaso, sale sangre, es una hemorragia. El hematoma es el acúmulo circunscripto de sangre en un intersticio, ¿sí? De un determinado tejido. Lógicamente, la gravedad depende de dónde se produzca ese hematoma. Y no es lo mismo una petequia, que es una hemorragia minúscula, 1 o 2 milímetros, ¿sí? En piel, mucosas serosas, que muchas veces por presión o trombocitopenia, que no es lo mismo que púrpura, que ya sería como una petequia pero más grande, ¿sí? Ya pueden medir 0,5 a 1 centímetro, puede ser por traumatismo, fragilidad, vasculitis, a la famosa equimosis. La equimosis es lo que la gente llama moretón, ¿sí? Un traumatismo un poco más grande, miden más de 1 centímetro, y si ustedes recuerdan todo lo que era el metabolismo de los eritrocitos o de la hemoglobina, y ahí van a ver los diferentes colores que suele seguir una equimosis, ¿sí? Ese moretón, si quieren, primero está rojo azulado por la hemoglobina, después por la bilirrubina se vuelve de azul verdoso, y después la hemosiderina me da ese color doradito, castaño o amarillo castaño, ¿sí? Por eso, ojo, ¿sí? Son palabras que ya tenemos que empezar a ir manejando, por lo menos dentro de lo que es la patología. Algo bastante importante que ustedes van a ver es el famoso granuloma, ¿sí? Dentro de lo que es el granuloma es una reacción de inflamación granulomatosa. Es una reacción intracelular, por eso cuando veamos trastornos inmunitarios, esto va a ser un trastorno inmunitario dentro de la hipersensibilidad tipo 4, una lesión importante a nivel celular, que en realidad consiste en el acúmulo de lo que va a ser, esto es microscópico, ¿no? De macrófagos que se transforman en células epiteloides. Esas células epiteloides pueden estar rodeadas después o unirse y formar células gigantes. Después lo van a rodear un collar, ¿sí? De linfocitos o leucocitos, ¿sí? Pero bueno, principalmente eh, lo que es los monomorfonucleares, ¿sí? Por eso linfocitos y células plasmáticas, y en los más evolucionados, bueno, llegarán fibroblastos, ¿sí? Y pondrán tejido conjuntivo, ¿sí? Fíjense cómo acá tengo una célula gigante, ¿sí? Son macrófagos modificados, ¿sí? ¿Ven? Se forman las células epiteloides y después, bueno, lo más evolucionado, estos fibroblastos, estos alargaditos, ¿sí? Pueden producir tejido conectivo como para delimitar y encerrar, ¿sí? Recuerden que esto es hipersensibilidad tipo 4, ¿sí? Por las dudas. Muy bien. Y después hay conceptos también, chicos. Lo que es un absceso, ¿sí? El absceso son acumulaciones localizadas y focales de tejido inflamatorio purulento, ¿sí? Pus, fácil. Que se observa, en algunos casos puede haber supuración, que puede estar en un órgano, en un tejido o en un espacio cerrado. Muchas veces pueden hablar de que es una cavidad neoformada, ¿sí? Lógicamente acá tiene que haber muchas veces una bacteria purulenta, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una región central con leucocitos y células tisulares necróticas. Después vamos a tener neutrófilos preservados, rodeando la zona central, y por fuera de todo esto hay una reacción inflamatoria, ¿sí? Con dilatación vascular, proliferación de fibroblastos. ¿Por qué? Por tratar de hacer un inicio de reparación. Algunos pueden presentar tipo una membrana, ¿sí? Que podría estar delimitando o encerrando. Esto también es una forma de delimitar la noxa, ¿sí? El absceso es una de las formas de delimitar la noxa. ¿Qué pasa? A diferencia de un empiema, el empiema es la localización de un exudado purulento, pero en una cavidad preformada. Un empiema pleural, la cavidad pleural ya estaba formada y hay acúmulo de pus. ¿Estamos? En cambio, un flemón, que muchas veces se usa para las encías o gingivas, también acá hay bacterias purulentas
y lo que hace es generar una supuración difusa, sin límites netos, precisos, que generalmente por eso se producen en los tejidos blandos, pero bueno, es característico por ahí, cuando dicen un flemón, es característico de las encías, ¿sí? Eh, Conceptos, chicos, ¿sí? Para que tengan una noción. ¿Qué es una úlcera o las ulceraciones? Más allá de que lo usen en digestivo, chicos, en muchos tejidos se habla de úlceras. ¿Por qué? Porque un defecto local o una excavación en la superficie de un órgano o tejido, secundario a la descamación de un tejido necrótico, y esto se produce cuando existe un área inflamatoria necrótica sobre o cerca de la superficie, ¿sí? Que conocemos mucho, úlcera péptica, úlcera gástrica, en el cual primero hubo un cuadro inflamatorio, generó gastritis, esa gastritis puede haber sido erosiva, después hay necrosis y ahí hay esa denudación de la zona. ¿Sí? Bien, a lo largo del año se van a ir viendo muchas, ¿sí? De todas estas. Después puedo tener pólipo, ¿sí? El pólipo es una masa sésilo-pediculada, ¿sí? eh, que protruye hacia la luz de un órgano, es una evaginación, ¿sí? Generalmente en la superficie de las mucosas. Chicos, es muy variada la etiología, pueden ser no neoplásicos, ejemplo, amartomatoso, inflamatorio, linfoide, hiperplásico, pueden ser neoplásicos, dentro de los neoplásicos pueden ser benignos, malignos, es decir, hay una gran variedad, ¿sí? Generalmente el sésil es como que ustedes van a ver que viene la mucosa y prolifera ahí de la mucosa, ¿sí? Tiene, no es que tiene como un tronco, un eje, ¿sí? En cambio, cuando uno habla del pediculado, tengo un eje generalmente de tejido conectivo, ¿sí? O de la propia submucosa, que es lo que prolifera. ¿Está claro? Nos interesa mucho en los pólipos, ¿sí? Si son los pólipos, saber si es benigno o es maligno, ¿sí? Eh, Saber si forma parte de algún síndrome, eh, si son tubulares o vellosos, porque generalmente a mayor componente velloso, mayor grado de malignidad, ¿sí? Muy bien. No confundir con estas verruguitas, los famosos condilomas, ¿sí? Que el condiloma generalmente es una verruga genital, ¿sí? Que se produce por una infección de un virus, que es el famoso HPV, que, bueno, los HPV son virus que afectan piel y mucosas. Lógicamente, cuando ustedes relacionen con la parte sexual, nos interesan el HPV, que es benigno, hay cepas, ¿sí? Que es el 6 y el 11, y ya lo maligno, que es 16, 18, sí, de los 30 para arriba. Y diferenciarlo, ¿sí? Más que nada con el condiloma plano, que el condiloma plano, este que ven acá en el labio que tiene el paciente, una lesión cutánea que aparece en la sífilis secundaria, ¿sí? La sífilis también es una lesión que se considera un ETS, ¿sí? Pero bueno, fíjense que son las lesiones distintas en lo que es por HPV que por la sífilis. ¿Estamos? Eso por lo menos como para diferenciar entre uno y otro. Pero que lo tengan en cuenta, chicos, esto es general, ¿sí? Como para que, bueno, cuando uno vaya estudiando cada uno de los temas de patología, le prestemos atención y eh, ya tengamos el concepto un poquito más claro, por lo menos para no confundir, ¿sí? Porque, bueno, hay palabras que son bastante confusas dentro de esto, ¿sí? Bien, esto era una clase introductoria a lo que es patología. Ya vamos a arrancar después con las clases específicas, ¿no? Empezaremos con lesión, adaptación, ¿sí? Pero bueno, estos conceptos traten de tenerlos claros, más que nada para no confundir y cuando uno va hablando de o nombra palabras, ¿sí? Que bueno, tengamos una noción de qué significa cada uno, ¿sí? Así que bueno, nos veremos ya la semana próxima, en la próxima clase, ¿sí? Así que nos estamos viendo.
Hasta luego.